Voy a proceder a explicar unos ejemplos sobre cálculo de derivadas para que a la hora de realizar sus ejercicios usted pueda aplicar con mejor entendimiento los 8 teoremas que ya se publicaron y que usted ya debe conocer y debe haber documentado en su cuaderno de notas. Vamos a desarrollar el primer ejemplo. Aquí tenemos y igual que 3 menos x por 2 menos x por 5 menos x. La función que tenemos ahí es el producto de tres funciones. Sin embargo, en el teorema habla de que se puede calcular la derivada del producto de dos funciones. ¿Cómo hacemos si tenemos tres? Bastante sencillo, no nos compliquemos. En este caso, lo que yo hice fue multiplicar dos de esos polinomios entre sí, es decir, el primero por el segundo. Multiplicamos 3 menos x por 2 menos x y nos queda este polinomio, este trinomio, 6 menos 5x más x cuadrado. Y el otro polinomio lo dejamos intacto. Entonces ahora usted tiene un proceso previo a calcular la derivada, tiene un proceso que se llama simplifique la función antes de derivar. Es muy importante que usted aplique ese tipo de simplificación. Entonces, ahora sí tenemos el producto solo de dos funciones. Esto nos permite aplicar el teorema número 5 que usted tiene en sus notas, que dice que la derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Muy bien, entonces veamos. La primera función fue copiar el trinomio tal y como está, y en el paréntesis siguiente tenemos que derivar 5 menos x. ¿Cuál es la derivada de 5? Como es constante, su derivada es 0. ¿Y cuál es la derivada de menos x? Como es variable independiente, su derivada es, en este caso, menos 1. Más. Ahora tenemos la segunda función, que siempre está multiplicada por la derivada de la primera. Tenemos que derivar este trinomio. Veamos. ¿Cuál es la derivada de la constante 6? 0. ¿Cuál es la derivada de 5x? Como 5x está formado por una constante multiplicado por la variable independiente, dice el teorema: para derivar una constante por una función, se multiplica la constante por la derivada de la función. En este caso, la constante es el número 5 y la derivada de x es el número 1. Seguimos. Más. Ahora nos toca derivar x al cuadrado. Hay un teorema que también habla de cómo derivar una potencia, y para derivar esta potencia en x al cuadrado dice que se multiplica el exponente, que es el número 2, por esta misma función x al cuadrado, pero ese exponente debe estar disminuido en 1, por lo tanto es x al cuadrado menos 1. Ese exponente disminuye una unidad. Y todo eso a su vez multiplicado por la derivada de la base. La base es la propia x. ¿Y cuál es la derivada de esa base? Es el número 1 que usted ve hasta acá. Por lo tanto, entonces ahora ya derivamos, y por eso es que escribimos y', porque ya estamos derivando. Antes no lo escribimos porque estábamos simplemente simplificando, valga la redundancia, simplificando la función. Sigamos. Y' se vuelve a escribir y', y se hace el producto de este trinomio por el número menos 1. Aquí le puse una línea de anulación al 0 porque no lo vamos a tomar en cuenta para multiplicar. Multipliquemos el trinomio por el menos 1. 6 por menos 1, menos 6. Menos 5x por menos 1, más 5x. Y más x cuadrado por menos 1, menos x cuadrado. Ya quedó multiplicado el trinomio por el menos 1. Ahora multiplicamos estos dos términos por lo que hay dentro del corchete. Eso quiere decir que primero debemos tratar de simplificar lo más que se pueda el corchete. Veamos, copiamos el polinomio 5 menos x y simplificamos lo que está acá. El 0 ya no lo escribimos y decimos menos 5 por 1, menos 5. Y en el otro pues tendríamos 2x a la 2 menos 1, pues 2 menos 1 ya sabemos que es 1 y nos queda simplemente 2x. Si usted multiplica todo esto por 1, nos queda 2x. Entonces tenemos dos términos acá por estos dos.
Volvemos a escribir y' en la siguiente fase del procedimiento. Y' es igual, copiamos el trinomio del principio y multiplicamos estos dos términos por estos dos que están acá. Multipliquemos. 5 por menos 5 nos queda menos 25. Voy a escribir esto así provisionalmente. Este signo positivo que usted ve acá es el mismo que está acá. Entonces decimos 5 por menos 5 es menos 25. 5 por más 2x es más 10x. Menos x por menos 5 es más 5x. Y menos x por más 2x es menos 2x al cuadrado. Pero como todo está dentro de un paréntesis positivo, todo va a salir de ahí con su propio signo. Es decir, ninguno de estos términos cambiaría de signo. Por lo tanto, para mí es práctico decir, puedo borrar este signo positivo y todo queda con su propio signo. Ahora solo me toca hacer el procedimiento de reducción de términos semejantes. Menos 6 y menos 25 es menos 31. Menos 5x más 10x más 5x, perdón, aquí es positivo, más 5 más 5 más 10 sería más 20x. Y por último reducimos este x al cuadrado con este menos 2x al cuadrado, que nos quedaría de la siguiente manera. Esta es la forma de derivar este polinomio, esta función, perdón, que está compuesta por el producto de tres funciones. Hay otra forma también de poderlo derivar, si usted desea. Alguien me preguntó, profe, ¿puedo multiplicar los tres polinomios para formar un solo polinomio y derivarlo por otro teorema un poco más sencillo? También se puede si usted quiere. Multiplique primero los tres polinomios, le va a quedar una serie de términos, unos 6, 7 términos que después va a poder derivar y le queda siempre el mismo resultado. Vamos a cambiar de ejemplo y escribiremos otro. El siguiente ejemplo es bastante particular. Dice, derive y es igual que 3 sobre x más 2 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. También aquí tenemos la suma de dos términos. La función está compuesta por la suma. Entonces debemos aplicar el teorema de la suma. Pero si nos ponemos a pensar, cada uno de esos sumandos es un cociente. 3 dividido x es un cociente y también aquí. Y resulta que tenemos una constante entre función, constante entre función. Entonces decimos, bueno, no hay un teorema que me ayude a derivar una constante entre una función, pero sí hay un teorema para cociente. Podemos aplicar el cociente, pero sería un proceso bastante largo porque si usted ya se dio cuenta, el teorema de los cocientes es un poquito extenso. Entonces podemos ahorrarnos un poquito de trabajo y pensar en lo siguiente. Simplifiquemos primero la función y después vamos a derivar. Vean lo que vamos a hacer. Dice, y es igual que 3 y traslado esta x que está en el denominador, la traslado al numerador, con el fin de quitar o de deshacer al denominador. Ese denominador lo pasé hacia acá y vea cómo quedó. Aquí lo que estamos aplicando es una ley de potenciación que vimos el año pasado en nuestra temática de matemática de cuarto. Entonces, usted ya sabe que si aquí el exponente es positivo en el denominador de esta letra x, al pasar la potencia hacia arriba, pasa a ser una potencia negativa. Igual en el otro. Entonces podemos decir 2. Vamos a hacer lo siguiente primero. No podemos pasar esto todavía al numerador porque tiene una raíz y tiene un exponente. Entonces primero vamos a convertir este radical en una potencia. Pero ya sabe usted que por ser raíz cúbica de un x al cuadrado, tendríamos como resultado un exponente fraccionario. Esto sería así, x elevado a 2 tercios. Usted recordará que también este es un tema de aplicación de las leyes de la potenciación aplicada a los radicales. ¿De dónde vienen los exponentes fraccionarios? Vienen de los radicales.
números irracionales. En este caso, la raíz cúbica de x al cuadrado es exactamente lo mismo que x elevado a 2 tercios. Muy bien, ya tenemos ahora aquí una potencia, pero este exponente es positivo y si trasladamos esta situación hacia el numerador, pasaría a ser negativo, entonces tenemos que escribirlo de nuevo. Y es igual a 3x a la menos 1 más 2x a la menos 2 tercios. Como puede ver, antes era la suma de dos cocientes, pero ahora nuestra función quedó como suma de dos términos un poquito más simples. Lo que tenemos ahora es una constante por una función, una constante por una función. Para derivar ahí, tenemos que aplicar el teorema número, me parece que es el 4. Dice, ¿cómo derivar una constante por una función y una constante por una función? Empecemos a derivar. Y', hasta ahora ya escribimos y', y decimos, para derivar una constante por una función se escribe la constante y se multiplica por la derivada de la función. Como la función es x a la menos 1, es prácticamente una potencia. Aplicamos el teorema de derivada de potencia. ¿Qué se hace para derivar una potencia? Se multiplica el exponente, que en este caso es el menos 1, por la misma función, que es esta x a la menos 1, pero ese exponente menos 1 queda disminuido en 1. Bueno, entonces menos 1. Y a su vez, todo esto se multiplica por la derivada de la base. ¿Quién es la base? Es la variable independiente y su base es el número, la derivada de esa base es el número 1. Entonces aquí ya derivamos x a la menos 1. Cerramos el corchete. Vámonos al siguiente término. Más. Como es una constante por una función, se multiplica la constante, muy bien, por... Ahora vamos a derivar x a la menos 2 tercios. Como es también una potencia, se multiplica el exponente, que sería menos 2 tercios, por la misma función, con el mismo exponente disminuido en 1. Muy bien, x a la menos 2 tercios disminuido en 1. Por la derivada de la base. ¿Quién es la base? La base es la variable independiente y su derivada es el número 1. Entonces, por 1. Y se cierra el corchete. Prácticamente ahí ya derivamos. Ya no hay más nada que calcular de derivada. Lo único que nos queda es un proceso de simplificación y aquí usted aplica todo su conocimiento que tiene sobre la simplificación algebraica. Hagámoslo. Y' es igual a 3 por menos 1 por 1 es menos 3. X elevado a menos 1 es x elevado a menos 2. Ahí quedó simplificado este primer producto. Más. Ahora vamos a multiplicar más 2 por menos 2 tercios por el 1. Recuerde usted que el orden de multiplicar los factores no altera el producto. Entonces dice menos, más por menos da menos, por más también, otra vez menos. 2 tercios por 2 y por 1 sería 4 tercios. 4 tercios. Ahora simplifiquemos x a la menos 2 tercios menos 1. La x sigue siendo x. Reduzcamos, por favor, menos 2 tercios menos 1. Usted sabe que ese menos 1 es como decir menos 3 tercios, porque es un entero. Entonces, si aquí tenemos menos 2 tercios y en el otro tenemos menos 3 tercios, tendríamos a la larga menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Bien, ya casi llegamos al final, así es que nos quedaron dos términos que tienen exponentes negativos, pero nuestra respuesta nos pide que demos una respuesta con exponentes positivos, pues vamos a hacer lo contrario de lo que hicimos al principio, que aquí teníamos exponente positivo y lo pasamos al numerador y que se convirtió prácticamente en un exponente negativo. Ahora tenemos un exponente negativo, si hacemos el cambio de nuevo hacia el denominador, van a cambiar a exponentes positivos y la respuesta quedaría así. Y' igual a menos 3 sobre x al cuadrado menos 4 sobre 3 elevado a 5 tercios.
esta sería la respuesta final. ¿Qué pasó? Pues el x a la menos 2 que estaba en el numerador bajó al denominador, perdón, y el exponente quedó positivo. Y aquí x a la menos 5 tercios también lo reducimos, lo bajamos al denominador y pasa a ser un exponente positivo, como lo pide la regla de contestar nuestros ejercicios. Espero que esto se aclare un poquito más sus dudas y siempre estamos en contacto. Gracias.